Muy bien. Buenas noches, hermanos, nuevamente. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 36 al versículo 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Que el Señor haya la bendición a su palabra. Vamos a tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Queremos en esta noche meditar con el título: mira las Escrituras. Dile que está a tu costado: hermanos, tenemos que mirar las Escrituras. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay muchas cosas que en este mundo pueden distraernos y desenfocarnos de nuestra mirada o nuestra atención, que nosotros como pueblo de Dios debemos darle a las Escrituras, donde están las palabras de nuestro Dios escritas en este libro maravilloso que es la Biblia. Le puede pasar a usted, le puede pasar a mí, como le pasó a los discípulos, que cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, y habiéndoles él dicho varias veces antes de morir, antes de ser entregado, les dijo que era necesario que él padeciese, que él muriese, y que al tercer día le dijo también que él iba a resucitar. Porque todo lo que Jesús vivió estaban ya anunciados y escritos en los libros de los profetas, comenzando desde Moisés hacia adelante. Así que no era algo novedoso, no era algo nuevo, sino que ya estaba escrito. Aparte que Jesús les había dicho a ellos, pero sin embargo, cuando vino el momento en que esas palabras se estaban cumpliendo o se cumplieron, ellos totalmente estaban desenfocados, se habían olvidado de lo que el Señor les había dicho. Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vuelvo a decir, nos puede pasar a nosotros también, porque estamos rodeados de situaciones que a veces no esperábamos que sucedieran, o a veces situaciones personales, ya sea en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, problemas con nuestros hijos. Son situaciones que tenemos que enfrentar día a día nosotros. Pero, ¿qué tenemos que mirar? ¿En qué tenemos que poner nuestra atención? Tenemos que mirar las Escrituras, porque al mirar las Escrituras vamos a poder mirar a nuestro Dios. A su nombre, hermanos. Y nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, hermanos, van a ser renovadas
Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de mirar las Escrituras, estamos diciendo o estamos tratando de enseñar que debemos de poner siempre toda nuestra atención, nuestra confianza y nuestra esperanza en la palabra de Dios. Por encima de cualquier circunstancia externa o el estado interno de nuestro ser, es decir, nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y eso es, por supuesto, un desafío para nuestra fe. Amén, hermanos. No debemos olvidar que la palabra de Dios nos enseña que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Estamos llamados a vivir por la fe, pero no la fe en algo que nosotros nos podamos imaginar o inventar, ¿no? En una fantasía. Nosotros debemos basar nuestra fe en las Escrituras, en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Porque la fe en la palabra o la mirada en la palabra de Dios va a mantenernos en el camino de nuestro Dios. Nuestra fe, hermanos, no es ciega, ni está basada en el poder o la sabiduría de los hombres, sino está apoyada en el poder de Dios, en lo que Dios ha dicho y sigue diciendo a través de su palabra. Es así como nuestra salvación, por ejemplo, se apoya o se fundamenta en la obra redentora de Cristo al morir Él en la cruz del Calvario. Nuestro destino eterno también está basado, está fundamentado en la resurrección de Jesucristo. Y nuestra vida diaria, lo que vivimos en este tiempo y vivimos en este cuerpo, como pudo decir Pablo, se debe apoyar siempre, hermano, por medio de la fe en la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, que debemos estar atentos diariamente, que nuestra atención, nuestra mirada, hermanos, siempre deben estar en las Escrituras, en la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, aprendemos de lo que le pasó a los discípulos. Usted tiene Lucas capítulo 24. Vamos a ver, por ejemplo, el verso 1, vamos a ir viendo. ¿Qué le pasó? ¿No? Porque hay cosas o hay actitudes que nos pueden distraer o desenfocar de las Escrituras. Dice ahí en Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No es aquí, sino que ha resucitado. Y luego les dice: acordaos, le dice, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, ¿qué? Se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué hizo que ellos se desenfocaran de las Escrituras, de lo que Jesús les había dicho, o de lo que estaba escrito ya en los profetas respecto a la muerte y a la resurrección de Cristo? Es que ellos se olvidaron. Diga conmigo, ellos se olvidaron. A veces nosotros nos podemos olvidar también la palabra de Dios. Porque ellas fueron al sepulcro con especias aromáticas. Era una costumbre de los judíos ungir con esas especias, o digamos perfumes, ¿no? Echarlos del cuerpo del difunto, de esa manera un poco, digamos, evitar el mal olor de un cuerpo que está en un estado de putrefacción. Pero era una forma de honrar, era una costumbre de los judíos.
Pero ellas fueron con esas especies aromáticas, ¿por qué? Porque pensaban encontrar un cuerpo inerte de Jesús. Se habían olvidado de que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Y quiénes le hicieron recordar? Los ángeles. Los ángeles le hicieron recordar. Acuérdense, le dice, de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, etcétera, etcétera. El verso 8 dice, entonces ellas se acordaron ¿de qué? De sus palabras. Gloria al nombre maravilloso de nuestro Señor. A veces nos podemos olvidar en medio de una circunstancia, en medio de una situación, nos podemos olvidar, hermanos, como le pasó a ellos. Pero gloria al Señor, debemos procurar siempre mirar las Escrituras y no olvidarnos las Escrituras. Procurar, por eso, siempre, todos los días, meditar en la palabra para que no nos ocurra tal vez como a ella les pasó, que se olvidaron totalmente de que Jesús les había dicho que iba a resucitar. La otra cosa que los distrajo de las Escrituras es la incredulidad. En el verso 10, continuando, en el mismo capítulo 24, dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Gloria al Señor. Las mujeres regresaron donde estaban los 11 discípulos, los apóstoles, y les dieron testimonio de lo que los ángeles habían dicho y que no habían visto el cuerpo. Y ellos, en vez de creer, porque a ellos también Jesús les dijo que iba a resucitar, dice que ellos no le creyeron. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y Pedro dice que fue corriendo al sepulcro porque no creía. Él quería ver para ver si era verdad lo que estas mujeres le estaban diciendo, de que el cuerpo no estaba ahí, de que los ángeles habían dicho que Él vive. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Se olvidaron de la palabra que Jesús les había dicho y dudaron, y entonces vino la incredulidad al corazón de ellos, porque la incredulidad no les permitió creer que Jesús resucitaría. La incredulidad llevó a Pedro al sepulcro. Pedro quería ver para poder creer también. Amén. Hermanos, la incredulidad muchas veces puede desenfocarnos de la palabra de Dios. No nos olvidemos que la fe, hermanos, es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos entonces cada día renovarnos con la palabra. Cada día mirar la palabra, mirar las Escrituras, para que la incredulidad, porque pueda venir a tocar la puerta de nuestro corazón, para que nosotros dudemos de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que mirar las Escrituras. Que la incredulidad no llene nuestro corazón, sino la fe a lo que Dios ha dicho, gloria al Señor, en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Que no nos pase como le pasó a los israelitas. Dice que ellos escucharon las promesas de Dios. En Hebreos 4:1, si usted está notando, verso 1 y 2 dice, Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, usted puede escuchar la palabra, puede escuchar las promesas de Dios, puede leer la palabra de Dios, pero si no acompaña esa lectura o ese oír la palabra de Dios con la fe, con la confianza a lo que Dios ha dicho, hermano, porque Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Gloria al Señor. Entonces, cada vez que usted oiga la palabra, cada vez que medite la palabra, las Escrituras, usted acompáñelo con fe. Diga, yo creo esta palabra. Si Dios lo ha dicho y Dios lo ha dejado escrito, yo creo esta palabra. Yo creo en esta promesa. Dios no es hombre para que mienta. Me aferro a esta palabra. Me
a esta promesa. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Porque, hermano, la incredulidad, hermano, es parte de nuestra naturaleza caída, del viejo hombre. Pero la fe es del nuevo hombre. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor, de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Gloria al Señor. Otra cosa que desenfocó a los apóstoles de las Escrituras es la tristeza. Y eso está en Lucas 24, 13 al verso 17. Dice: aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Gloria al Señor. ¿Cómo estaban ellos emocionalmente? Tristes. Estaban tristes. ¿Cuántos de aquí alguna vez hemos experimentado la tristeza? Por algún problema, por alguna situación dolorosa que hayamos experimentado. Y la tristeza es parte también de nuestra naturaleza humana, pero Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos levantarnos y sobreponernos a ese estado emocional y podamos mirar la palabra y no ser, hermanos, hundidos en la depresión, en la ansiedad que muchas veces produce la tristeza. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ellos estaban volviendo a Emaús, porque no creían que Jesús iba a resucitar, a pesar que Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no creyeron. Es por eso que estaban regresando de Jerusalén hacia Emaús, porque no creían que Jesús iba a resucitar. Y estaban tristes, no estaban con esperanza, habían perdido las esperanzas. Gloria al nombre del Señor. Por eso en el verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos dicen: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero lo terminaron matando, lo terminaron crucificando. Vimos que lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron, y ahí no sabemos nada. Además, ya es el tercer día. La tristeza los había sacado del lugar de bendición. La tristeza los había sacado de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Muchas veces nuestras emociones nos pueden sacar de la voluntad de Dios cuando nosotros, en vez de poner nuestra atención en las Escrituras, ponemos más atención en nuestras emociones y sentimientos. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no andamos por vista. O sea, no andamos por los sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que podemos sentir en nuestro ser, sino andamos por fe. Andamos por fe, confiamos en Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, no es malo estar triste. Podemos sentir la tristeza, es natural. Un aplauso a Jesús. Amén, gloria al Señor. Podemos estar preocupados por alguna situación, es natural eso, hermano, pero eso no nos debe, digamos, oprimir. No podemos permitir que eso sea mayor que nuestra confianza en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Entonces tenemos que ir a su palabra inmediatamente y mirar si hay algún pasaje, algún tema, alguna historia que se relaciona con lo que yo estoy viviendo, para poder alentarme, consolarme, porque Dios nos consuela a través de las Escrituras. Amén. El Señor nos fortalece a través de las Escrituras, hermano. Los cristianos, cuando pasamos momentos de tristeza, de aflicción, no nos refugiamos en el alcohol, ya no nos refugiamos en la droga, ya no nos refugiamos en una discoteca un fin de semana para olvidar nuestro problema, ya no nos refugiamos en el licor. Ahora nuestro refugio es Cristo y su palabra. Gloria al nombre del Señor. Es de esa manera que nosotros vamos a poder vencer. Gloria al nombre del Señor. A veces, hermano, nos puede causar tristeza nuestra condición física de repente por alguna enfermedad, o a veces es un problema con nuestros hijos, gloria al Señor, pero tenemos que mirar qué cosa, hermano. ¿En qué tenemos que poner nuestra atención, nuestra mirada? En las Escrituras.
en lo que Dios ha prometido. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Así es la forma en que nosotros tenemos que vivir el día a día. Para eso Dios ha permitido que su palabra sea preservada, hermanos, para nosotros. Gloria al Señor. Otra cosa que desenfocó a los apóstoles de las Escrituras es las creencias o las supersticiones que ellos tenían. En Lucas capítulo 24, verso 36, cuando Jesús se le aparece a ellos, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces dice, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Pensaban que veían espíritu, es un fantasma, ¿no? Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué piensan que yo soy un fantasma o un espíritu de un difunto que se le aparece? Eran supersticiosos, esos pensamientos que tenían eran de sus creencias. Entonces dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. No pudieron reconocer al Señor. Pensaban que era un fantasma debido a sus creencias. Y a veces también, hermano, creemos nosotros a veces, o nos desenfocamos de las Escrituras cuando ponemos más nuestra confianza en supersticiones, ¿no? Hay muchas personas que creen la superstición. Por ejemplo, creen que levantarse con el pie izquierdo ya el día le va a ir mal. Sí, parece broma, pero así hay gente que piensa. O cuando sale por la mañana dice: si con la primera persona que te encuentras, si es mujer, te va a ir mal durante el día. Así dice. O si pasas por debajo de una escalera, eso trae mala suerte. O si se te cruza un gato negro. Hay gente que piensa en eso. Incluso hasta creyentes que creen en esas cosas. Nosotros o nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Y tenemos que mirar siempre las Escrituras y no las supersticiones. Hay personas que creen más en la suerte que en la palabra de Dios. Nosotros no creemos en la suerte, ni en las casualidades, ni en las coincidencias. Nuestra vida va conforme al propósito que Dios tuvo para con nosotros, al momento de crearnos y al momento de salvarnos. Gloria al Señor. Nuestra vida, hermano, no va según la suerte, sino según el propósito de Dios. A su nombre, hermano. Gloria al Señor. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice: ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Es más, dice que todas estas cosas somos más que vencedores. Amén, hermano. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos fueron llamados. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Entonces estamos aquí en esta tierra, somos parte de la iglesia porque Dios tuvo y tiene un propósito con nosotros. Y eso está escrito en su palabra. Amén, hermano. O a veces podemos creer más en el trabajo de brujería que alguien nos puede hacer. Hay creyentes que a veces tienen miedo de que alguien le eche sal a la puerta o le haga una brujería. Más tienen fe a que le haga un daño de un brujo que lo que dice las Escrituras. ¿A quién le vamos a creer, hermano? Dice la palabra de Dios que sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios. Además, Dios no va a permitir que el maligno nos toque. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo, hermano? Es porque no estamos enfocados en las Escrituras, sino en lo que oímos, en nuestras supersticiones, en nuestros temores, en nuestros miedos. Pero es tiempo de renovar nuestra mente con la palabra de Dios, con las Escrituras. Un aplauso a Jesucristo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ellos creían que era un espíritu, un fantasma, hermano. Y no era la única vez que lo habían confundido a Jesús con un fantasma. Acuérdense que cuando él caminaba sobre las aguas, vino hacia la barca de ellos.
se espantaron de mí y creyeron que estaban viendo un fantasma. Y Jesús tuvo que decirle, hey, yo soy. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo, hermano. Aleluya. Pero qué bueno es el Señor. Diga conmigo, nuestro Dios es bueno, hermano. Nuestro Dios es bueno. Gloria al Señor. ¿Sabe qué hizo el Señor, hermano? Hizo que ellos vuelvan otra vez a las Escrituras. Primeramente, usó a sus ángeles. Como ya hemos leído en Lucas 24, verso 6, que los ángeles le hicieron recordar, ¿no?, a las mujeres lo que Jesús ya les había dicho y lo que estaba escrito, porque Jesús les había dicho todo lo que me va a pasar, ya está escrito en los profetas. Entonces las mujeres, dice en el verso 8 del capítulo 24, entonces ellas se acordaron de su palabra. Entonces, número 1, que el Señor usó los ángeles para hacerle recordar a las mujeres la palabra de Dios. La segunda cosa que hizo el Señor es reprendió a los discípulos. En el verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, ¿qué cosa? Todo lo que los profetas han dicho. Mira, nos está volviendo aquí a las Escrituras. Y le dice, ¿no era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué es un insensato? Un insensato es una persona imprudente, descuidada, inmaduro, no mira el peligro, actúa así, poniendo en riesgo hasta su propia vida. Y el insensato, hablando espiritualmente, hermano, pone en riesgo su propia vida espiritual. ¿Por qué? Porque no mira las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Y tardos de corazón significa lentos para creer. Jesús le dice, ustedes son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los hizo volver a las Escrituras. Otra cosa, la tercera cosa que hizo en el verso 27, y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿qué cosa? En todas, ¿qué? Las Escrituras, lo que él decía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo un repaso de todo el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos aquí necesitamos siempre repasar en la palabra de Dios, hermano? Porque nuestra tendencia es olvidarnos. Y Jesús tuvo que comenzar desde Moisés, imagínense, desde, ¿no?, Génesis, ¿qué más? Éxodo, ¿qué más? Levítico, ¿qué más? Número y Deuteronomio. Le comenzó a hablar, mira, aquí está escrito de mí, aquí, el Levítico, el número, está escrito de mí. ¿Ah? Gloria al Señor. Los profetas, Isaías habló de mí, aquí está escrito. O sea, los llevó a la Escritura. Les hizo un repaso de las Escrituras, específicamente de las profecías que hablaban acerca de él. La cuarta cosa que hizo Jesús es que trajo un avivamiento al corazón de los dos discípulos por medio de las Escrituras. Lucas capítulo 24, verso 32 dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando qué? Nos abría las Escrituras? ¿Quieres un avivamiento en tu corazón? ¿Quieres un despertar espiritual? Métete a las Escrituras. Medita las Escrituras, come palabra de Dios todos los días y vas a tener un avivamiento en tu corazón. Tu corazón va a arder por la presencia de Dios. Eso es lo que ellos experimentaron, miren, porque ellos estaban desanimados, estaban tristes, estaban yendo hacia Emaús. Pero cuando ellos invitaron a Jesús a comer con él, Jesús partió el pan y en ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús. Y en ese momento comienzan a decir ellos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? O sea, a la hora que ellos estaban conversando con Jesús, ellos sentían en su corazón un fuego encendido de otra vez en sus corazones, hermano. A pesar que no lo reconocían que era con Jesús con quien estaban hablando, pero en sus corazones sintieron el fuego del Espíritu, gloria al Señor. Y cuando nos abría, dice, las Escrituras, aleluya, cuando dan gloria al nombre del Señor. Porque a veces permitimos que el desánimo, a veces permitimos que las circunstancias nos aflijan, hermano, porque no estamos llenándonos con la palabra de Dios. Y estamos todos cabizbajos, todos tristes, todos apagados, tristes como ellos, camino a Emaús. ¿Cuántos están yendo camino a Emaús? El Señor tuvo que ir a buscarlos, hermano.
Amén. Él tuvo que ir a buscarlos, a traerlos otra vez para que vuelvan a Jerusalén, porque en Jerusalén es donde estaban ahí los discípulos. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. La quinta cosa que hizo el Señor es que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Otra vez dice Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mira, me está llevando a ¿qué? A las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Dígale: Señor, abre mi entendimiento para comprender las Escrituras. A veces cuando leemos no entendemos, pero hay que orar, decirle: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para contemplar las maravillas de tu ley. Gloria al nombre del Señor. La sexta cosa que hizo Jesús, les dio una promesa. Es la venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Por qué? Porque era necesario el Espíritu Santo. Jesús le dijo en Juan 14, 25, que cuando el Espíritu Santo vendría, les haría recordar todo lo que yo os he dicho. Así como Jesús les hizo recordar a ellos las Escrituras, hoy a nosotros quien nos hace recordar las Escrituras es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en la iglesia. A su nombre, hermano. Porque necesitamos ser llenos también del Espíritu Santo de Dios. No estamos solos, estamos con el Espíritu Santo en este tiempo. La séptima cosa que hizo el Señor para que ellos vuelvan a mirar las Escrituras es que les ministró con las Escrituras y cambió el estado emocional y los pensamientos de sus discípulos. En el verso 52 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con mucho desánimo y tristeza. Bueno, ¿no están leyendo? Lucas 24, 52, ahí estamos, 52 y 53. ¿Qué dice? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén ¿con qué? Díganlo fuerte, ¿con qué? Con gran gozo. Y estaban siempre, ¿dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Aquí usted ve que cambió el ánimo totalmente de ellos. Ellos estaban, dos discípulos estaban volviendo a Emaús, estaban alejando del lugar donde Jesús les había hecho que se queden, porque estaban tristes, habían perdido la fe, la esperanza, y entonces estaban volviendo. Jesús los trajo de vuelta a través de las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Los otros estaban escondidos en un lugar por temor a que los matasen. Cerraron la puerta, la ventana, trancaron todo y estaban con miedo, dice la Biblia. Por eso Jesús se le apareció. No es que atravesó, tocó la puerta, él se apareció con su cuerpo glorificado y se puso en medio y dijo: paz a vosotros, porque estaban asustados. Pero veo en este pasaje, en el verso 52 y 53, que ellos, después de haber adorado al Señor, volvieron, dice, a Jerusalén con gran gozo en su corazón. Ese es un cambio por las Escrituras y por la presencia de Jesucristo. Gloria al Señor, con gran gozo. ¿Y qué más dice? Y estaban siempre en el templo. Eso es lo que te da la Escritura. Te da estabilidad, te da firmeza, te hace un creyente firme y estable en la casa del Señor. Porque los justos, dice, florecerán como palmeras, plantados, ¿dónde? En la casa de Jehová. ¿Y por qué no paran entonces en la casa de Jehová? Porque nos falta, ¿qué cosa? Mirar las Escrituras. Porque las Escrituras te dan firmeza, te dan estabilidad. ¿Y qué más dice? Alabando. Amén. Y bendiciendo a Dios. Aleluya. Siempre había alabanzas a Dios y había bendición para Dios. Alabamos al Señor. ¿Qué cambio, verdad? ¿Qué cambio? Todo esto porque el Señor le ministró las Escrituras. Cada administración era que miren las Escrituras, que miren las Escrituras. Porque a veces miramos más nuestros pensamientos, miramos más las circunstancias adversas, miramos más las emociones que tenemos, la tristeza, la angustia, la depresión, la ansiedad. Miramos lo que nos está pasando por dentro y pensamos y nos hundimos más y más, en vez de mirar ¿qué cosa? Las Escrituras.
Escrituras, pase tiempo con las Escrituras. El mismo Señor estará presente a la hora que usted comience a leer la palabra, a meditar en ella. El Espíritu de Dios mismo vendrá y le va a encender el fuego en su corazón, va a cambiar su tristeza por alegría. Dios le va a poner gozo en su corazón. Y usted, a pesar que sienta tal vez el dolor, la aflicción en su cuerpo, usted va a sentir también la paz, el amor de Dios, el fuego de Dios en su corazón por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Amén. Y es eficaz. Gloria al nombre maravilloso. Tenemos que aprender, hermano, a vivir mirando las Escrituras. No tengamos la Biblia como un adorno en la casa. No tengamos la Biblia olvidada por ahí, tirada por ahí, sino que ocupe un lugar especial en nuestro diario vivir, que ocupe un lugar especial en nuestras casas. Debe estar en un lugar adecuado, bonito, porque esto no es un cualquier libro, hermano. Esta es la palabra del Dios viviente, y esta palabra puede cambiar tu vida, puede cambiar tus circunstancias. Esta palabra te puede afirmar, esta palabra te puede dar fe, esta palabra te puede sanar, te puede restaurar. Gloria al nombre del Señor. Y Dios siempre va a respaldar su palabra. Por eso tenemos que aprender a vivir mirando las Escrituras. Ya no mires la circunstancia, ya no mires o no te dejes llevar por lo que sientes o por lo que piensas, sino por lo que Dios dice en su palabra. Volvamos a las Escrituras. Ahí está, como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras darán testimonio de Jesucristo. Te confirmarán que Él está presente, que es verdad lo que Él dice en su palabra. Las Escrituras darán testimonio que Él vive. Gloria al Señor. Nuestro Señor vive y está con nosotros. Póngase de pie esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús esta noche por tu presencia y por tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir puesta nuestra mirada en tu palabra, en las Escrituras. Tú estás llamando a tu pueblo, Señor, a no ser descuidados con la palabra de Dios, a no ser descuidados con meditar, con leer, con escudriñar las Escrituras. Que nuestra confianza debe estar puesta, Señor, en tu palabra. Aquí está, Señor, el poder. Aquí está, Señor, el testimonio de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a poner nuestra mirada no en lo que podamos estar viviendo en nuestro entorno, en nuestras circunstancias o en nuestras emociones que son fluctuantes e inestables, sino a mirar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y perdónanos si muchas veces somos descuidados en meditar en tu palabra, Señor. No le damos el valor necesario a tu palabra. Perdónanos y ayúdanos, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, a volver a mirar las Escrituras otra vez. Ahí está el tesoro escondido de tu presencia, de tu poder, de tu gloria, en el nombre de Jesús, de tus promesas, Señor. Gracias te damos, Padre, por hablarnos a nuestro corazón. Ayúdanos ahora a ponerlo por obra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.